Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Hoy es el día de Proyecto País, el país que queremos construir. Por eso invitamos a referentes, tanto del Parlamento como actores que quieren participar en la política. Y usted puede ser protagonista a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook. El hashtag es CDB-confusión política, porque eso es lo que verdaderamente está pasando, por lo menos de la mirada de un ciudadano, y también a veces la mirada de los que están ahí metidos en los partidos políticos, ¿o no, señor Schilling? Así cuentan, pues, estimado Agustín Zamora. Yo estoy más confundido de la política de lo que usted cree. Nos acompaña una periodista que quiere entrar en el mundo de la política, candidata a diputada UDI, Bárbara Soto, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. ¿Usted está segura? Yo el 99% del tiempo. Sí. Y vino de rojo, ¿ah? Señor Chile. Naranjo, es sandía, muchas gracias. Es que estoy rodeada de hombres, mira, un hombre sabe el color sandía. Es que la UDI es popular. Popular. Así es. Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, gracias por estar con nosotros. Gracias, Agustín, encantado de estar en Conciencia de Valores. Muy contento. Y un amigo de la casa, diputado Yo soy panelista estable acá. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y va a seguir en esto, ¿no? Va a seguir en esto, señor Farca. Está en evaluación. Hablando de confusión, pues, está confundido. Estamos confundidos. Está confundido. Nos dicen desarrollo, como dicen los periodistas. Oye, una pregunta tanto para quizás a los que son diputados aquí en la mesa. Lo que ha pasado con el Partido Socialista, famoso el tema de las inversiones en Soquimich, Pampa Calichera, que ha generado también confusión y lo que ha generado más confusión son las declaraciones que hay detrás de la justificación o no justificación de estas inversiones. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Acá también de salir las declaraciones del candidato expresidente Sebastián Piñera, que esto parece más bien como el padre Gatica, predica pero no practica. ¿Qué piensan ustedes? A ver, yo lo que siento primero en dos miras. Primero,
Es parte de la vieja política, para decirlo en positivo y partir con una buena noticia, que a Dios gracias quedó atrás. Hoy día tenemos una ley de partidos que es bastante exigente respecto a dónde invierten su patrimonio los partidos políticos. Recordemos que hoy día exige que sean renta fija o renta variable. El fideicomiso que nosotros le exigimos a los candidatos a la presidencia también se le exigen a los partidos políticos, tal suerte que un parlamentario el día de mañana no sepa dónde su partido invierte su patrimonio, porque hay que decir que hay algunos partidos contados con los dedos que por efecto de las devoluciones de bienes confiscados en la época de la dictadura tienen determinado patrimonio. Por ejemplo, la Democracia Cristiana tiene un solo depósito de 50 millones de pesos, es su único patrimonio y ese está en la página web del partido, pero otros como el Partido Comunista, el Partido Socialista tienen bienes y son importantes. Entonces, primero, aclararle a la comunidad, para decir algo bueno, que eso, a Dios gracias, es hasta antes de lo que es la nueva ley de partidos políticos. Segundo, en lo que se refiere al tema del Partido Socialista, ahí tomo las palabras de Piñera. Creo que hay mucha contradicción en el doble discurso donde muchas veces el Partido Socialista indicaba con el dedo, decía efectivamente a la UDI, a Renovación Nacional o a mismos candidatos de la derecha respecto a su comportamiento en la vía privada, comercial, y finalmente las finanzas del Partido Socialista no terminaron siendo muy distintas a las del propio candidato Piñera, que tenía también interés en Soquimich, o muy probablemente su portafolio de inversiones es similar al del Partido Socialista, y en consecuencia eso al final del día es lo que condena a la sociedad. Porque aquí no hablamos frente a una ilicitud, probablemente el portafolio de inversión era muy similar al que cualquier cartera de inversión habría recomendado respecto a la empresa más rentables desde el punto de vista de sus intereses, pero insisto, aquí lo que condena a la gente es el doble estándar, el indicar a unos con el dedo y finalmente hacer la misma conducta que uno le repara al otro. Y eso hoy día, desde el punto de vista político, un discurso privado, un discurso público, no es sostenible. Yo tengo una mirada distinta. Yo en realidad creo que estos fondos vienen de una reparación de bienes que fueron obviamente de mala forma habidos por el Estado cuando pasamos por el periodo negro de la dictadura. Y en realidad yo creo que hay que felicitar al Partido Socialista por tener un patrimonio que le permita tener independencia. Mira tú. ¿Ah? Mira tú. Y, no, de verdad. Y yo creo que si hay un error, obviamente, es en la información y cómo esta se entrega. Por ejemplo, en realidad lo que tenía el Partido Socialista en empresas como Soquimich yo creo que es desafortunado, claramente, porque obviamente el yerno de Pinochet. Sin embargo, eran bonos. No eran de renta variable, por lo tanto, no había ninguna posibilidad de interceder o favor o en contra. Pero mi reflexión también tiene que ver con la que decía el diputado Gabriel Silver, es decir, en relación a juzgar con los ojos de hoy materias que en un momento donde no existía una legislación de cómo se financiaba la política y cómo se financiaban los partidos, es muy difícil y muy complejo. Y a mí me parece tremendamente injusto. Obviamente, resulta contradictorio, resulta difícil. Yo sé que vamos a recibir ataques cruzados por esta materia, porque yo no tengo en esto ningún tipo de duda en relación a que hay que privilegiar que aquellos fondos que además provenían de actividades legítimas que tenía ese partido en democracia, obviamente fueran cuidados y resguardados. Yo creo que eso fue una tarea bien hecha por el Partido Socialista. No. Sí, quizás la palabra que más critica a la gente es la inconsecuencia o la incoherencia, y confunde, porque cuando partió esto del financiamiento irregular de la política, donde el sector de la nueva mayoría le dio duro al sector de Chile Vamos. Así es. Y finalmente también... Particularmente el PS, hay que señalarlo. Sí, entonces, y también había gente involucrada en sus propios partidos en el financiamiento irregular de la política, una, y dos, y ahora también ha sido el propio Partido Socialista también que le ha dado duro, para ser honesto en el tema, al fideicomiso ciego, a Sebastián Piñera. Es que no comparto que un error debe llevar a justificar el segundo error, pues, pero eso bueno. No, yo estoy hablando del tema de las señales de inconsecuencia, las señales de incoherencia. En eso es cierto. Y la ciudadanía, porque finalmente este es un programa que lo juzga la ciudadanía, no lo juzgamos nosotros aquí en el panel, se lleva ya finalmente una visión de que ambos sectores, el que sea, Chile Vamos, el sector de la nueva mayoría, es más de lo mismo, porque ambos también caen en estos propios errores y en estas confusiones, en estas inconsecuencias. Sí, ese es el punto. Es que con eso vamos a terminar solamente privilegiando una izquierda trasnochada, absolutamente irresponsable, demagógica y populista como el Frente Amplio. Y creo que eso es un grave error, y creo que lamentablemente la derecha va a caer en esa tentación,
que es la misma que pudimos haber caído nosotros, de caer, obviamente, de autodestruir un sistema democrático fuerte con representación parlamentaria importante y significativa. Bárbara. No, sí, yo también creo, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que el problema es el doble estándar porque el PS hizo un festín de nosotros, un festín. Lo ha hecho durante todo el tiempo, lo ha hecho con el presidente Piñera y su fideicomiso. Entonces a mí me parece que el problema efectivamente es el doble estándar. La gente no se esperaba esto del PS, pero la gente ya no sabe en quién creer. Ahora yo creo que hay que buscar buenas ideas para que el PS invierta, entregue a la ciudadanía, entregue a los que ellos siempre han defendido todo lo que han ganado, porque mira, si son brillantes con las inversiones, aprovechemos esas inversiones, ayudemos a los que deben el CAE, que son los que ellos defienden también. Con esa plata podríamos hacer de tantas cosas. Entonces, yo tengo hartos alumnos que les puedo pasar al PS a ver si nos ayudan para pagar su universidad, que harto nos cuesta. Entonces, yo creo que este es el momento en que tenemos que buscar buenas ideas, usar la creatividad y utilizar el mismo discurso del PS para ayudar a los que más lo necesitan. Ahora, el tema de hoy que nos convoca en este proyecto país es la confusión política, porque hay un sector de la ciudadanía que está apático o que está con mucha desconfianza de querer participar en la tradicional política y se manifiesta en la abstención, en la opinión, en el debate en redes sociales, que a lo mejor no será muy serio. En el Frente Amplio. Pero creo que sería muy ingenuo no considerar que esta gente verdaderamente a lo mejor no quiere precisamente este estilo de política porque es lo que se siente decepcionado. No leer eso, yo creo que para ustedes que participan en el liderazgo político sería un error, un error. Entonces se habla, por ejemplo, de las primarias y la gente no le queda tan claro cuál es la estrategia, por ejemplo, de Carolina Goich, si efectivamente va a ser una candidata para llegar a un acuerdo de cupos parlamentarios, porque la verdad es que en las encuestas no se ve que vaya a ser una alternativa más para llegar a las presidenciables. Entonces la gente no cree eso. ¿Quiere que conteste, don Agustín? Sí, quiero que me conteste eso. Y también por el lado del PPD, Daniel, lo que costó llegar a un acuerdo para la candidatura de Guillé. Y todo esto, de repente, emerge una figura como Beatriz Sánchez, que en poco tiempo aparece sí en las encuestas de una manera mucho más relevante que una candidata que ha sido presidente de su partido. Bueno, Agustín, ya que recibo dos invitaciones de parte suya, primero decir, pero fraternales, ¿ah? Pero muy fraternales. La conversación, al debate, claro. No. ¿Pero no sí o sí? No, sí, un poco. A ver, poner las cosas un poco... Yo no soy un analista político, yo trato de interpretar lo que la gente quiere entender. Pero vamos a procesar con tiempo algunas de esas interrogantes. Primero, hay que señalar que si la democracia cristiana hubiese buscado una medida de fuerza o de negociación parlamentaria, la verdad es que no hubiésemos llevado candidata presidencial propia. Y hace tiempo ya tendríamos mucho asegurado nuestro escaño al Congreso. Y yo diría que la democracia cristiana no optó justamente buscando ese atajo. Justamente lo contrario es más. Cuando más fuimos presionados, ¿qué es lo que hicimos? Inscribimos nuestra candidata en el CERVEL, para que vean que esta es una candidatura oficial y vamos efectivamente a la papeleta de noviembre. Segundo... Perdón, quiero quedarme ahí. Perdón, ¿por qué a tu juicio es lo que motiva que vaya por una candidatura inmediatamente independiente y no entrar en unas parlamentarias? ¿Hay algo que ya definitivamente no comulga, lo digo de esa manera, ¿sí?, con la nueva mayoría y probablemente con un estilo de política o con un proyecto país en el cual dice, ¿sabe qué? Pudimos haber sido aliados durante 25 años, pero hoy creo que estamos absolutamente distantes a la lectura de lo que quiere la ciudadanía. ¿Fue eso o no? O sea, porque sentimos que efectivamente el proyecto de la nueva mayoría era un proyecto absolutamente agotado, y esto ni siquiera tiene que ver en el corto plazo con si somos gobierno o no somos gobierno. Creo que la reflexión de la democracia cristiana es mucho más profunda. Sentimos que era un proyecto que se hiperizquierdizó. Cuando fue, a nuestro juicio, bastante exitoso, era este entendimiento entre el centro y la izquierda, más bien con una visión socialdemócrata o social cristiana, vertiente laica cristiana, según obviamente la doctrina de cada partido. Es que integraron al Partido Comunista. Pero que la balanza estaba mal estivada. A nuestro juicio, el Partido Comunista, sin ser anticomunista, quiero decir que tenía demasiado peso en las decisiones donde muchos teníamos una visión más bien distinta. Creo que... Pero para la gente que nos está mirando en casa, ¿en qué sentido, en términos domésticos, prácticos, se
hiperizquierdizó a juicio de usted. ¿En qué cosa? Por ejemplo, teníamos sintonía fina con la necesidad de las reformas, pero hacer muchas reformas de manera paralela, a nuestro juicio, generó el abrir un tema de expectativa desde el punto de vista económico. No nos gusta esta economía que está creciendo a 1,5%. No nos gusta esta estigmatización que se hizo como sinónimo de emprender algo negativo, este discurso contra los empresarios, por ejemplo, con que se instaló la reforma tributaria. Creemos que el tema del tono del debate se envileció al generar un problema de unos contra otros cuando en una sociedad nadie sobra. Y el crecimiento con equidad era de alguna manera el sello de la democracia cristiana, poner el sello social, tal vez el tema de la reforma educacional como una de las prioridades, pero con gradualidad, de tal manera de no haber generado estas expectativas que dijimos gratuidad a todo evento y hoy día no estamos cumpliendo la meta. Como señalamos, hacer muchas reformas también de manera paralela en 4 años, creo que al final del día restaron a generar un clima de desconfianza donde de alguna manera no es la mirada más de largo plazo que la democracia cristiana u otros partidos como el PPD o el discurso de Ricardo Lagos debió efectivamente apuntar. Pero cuando hay un partido que... Y lo otro, quiero comentarle el tema de Beatriz Sánchez. Ojo, no pisemos el palito con que hay aquí una efervescencia respecto a su candidata. Meo, frente a Frey, en un escenario electoral tal vez incluso mucho más difícil, marcó 20 puntos en urna. La elección anterior, con una Michelle Bachelet fulgurante desde el punto de vista de las elecciones, hizo que este sector, hablo de Marcel Claude, Parisi y otros candidatos que estuvieron en ese sector, marcaron 18 puntos. En consecuencia, un 20% sistemático. Exactamente, o sea, este sector anti-establishment, Agustín, hace mucho tiempo llega a marcar en torno a los 20 puntos y no debiera preocuparnos incluso que Beatriz pueda superar ese umbral. Lo que pasa es que lo que hay al frente, a mi juicio, Alejandro Guillé, no es lo suficientemente consistente para enfrentar del punto de vista de las ideas, del debate, del programa, a un sector que hace tiempo ya vino para quedarse en nuestro país. Cuando la ciudadanía que nos ve en este programa ve las declaraciones de Carolina Goich y dice, bueno, igual, si me va mal, yo igual me adhiero a la política o al proyecto país de la nueva mayoría, uno no puede inocentemente pensar que esto es una estrategia para cupos parlamentarios. O sea, de hecho la mayoría lo piensa así. Y cuando hay, tratando de llegar a un acuerdo forzado, o no sé si forzado, pero muy negociado, de apoyar al candidato Alejandro Guillé, las dos señales, yo no creo que esté muy ausente la palabra confusión, que es el tema que nos convoca, que puede ser buena la confusión que genera la ciudadanía. Y respecto, un comentario nomás, respecto al surgimiento de la candidatura de Beatriz Sánchez, hay una gran diferencia. Primero que en la encuesta, en poco tiempo, nunca se había logrado ese espacio de adhesión. Pero ahí quedó. Déjame terminar un poquito el tema. Nunca se había logrado a esa velocidad ese espacio. Y segundo, estábamos en un ambiente que no es el de hoy. Un ambiente con un financiamiento irregular de la política donde hay un descrédito muy potente y un nivel de desconfianza grande. Eso no existió en las elecciones anteriores, concédanme ese punto también. Entonces, eso hace que el ambiente sea confuso y sea incierto. La elección anterior es la de octubre del año pasado, para llevar esto a número. Ahí en concejales, no, pero nuevamente... está hablando de elección de presidente. No, pero estábamos en el fragor del financiamiento de la política. No, pero estoy hablando de... Lo que pasa es la confusión que se produce en la ciudadanía es que los partidos políticos también tienen su propio código y tienen su propia estrategia que no muchas veces el resto entiende. Yo que fui un debutante en política, y recién le comentaba al diputado Silver, que fue como debut y despedida, aprendí algo que yo no conocía, que son las monedas de cambio. Es decir, tú tienes una candidata, como la senadora Goich, senadora, ¿no? Y a lo mejor tú puedes bajarlo a cambio de que te den una senaturía de tu sector o empieza a transar ciertos partidos políticos. Yo fui candidato en un cupo DC por la Florida, donde iba con Camila Vallejo.
A mí me bajaron y después me pusieron en Las Condes. Después me bajaron y me pusieron en la banquilla. Entonces era una negociación. Una negociación y como un criterio más futbolero la cosa. Entonces tú no sabías si ibas a jugar o no ibas a jujar, si ibas a no estar se puso la camiseta banca, finalmente. Y no, finalmente me cambié de equipo. Se fue al pro. Terminé peor la cosa. Pero, ¿En qué equipo terminó? El pro. Ahí me dieron un cupo en el pro. Espérate, Marco Enrique Ominami me dice, a propósito del financiamiento. Chilling, Garay y Marco Enrique Ominami. Oye, no seas sucio, no seas sucio. Finalmente me dice, mira, yo te voy a dar 30 millones de pesos para tu campaña, y los 30 millones llegó 0. Entonces ahí aprendí que los políticos no solo mienten en la ciudadanía, sino que les mientan. Bueno, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Dijeron eso. Claro, no, bueno. No, en mi partido dicen no hay plata, no hay plata. Y son consistentes, dicen y cumplen la palabra. Va a haber 0 pesos y te llega 0 pesos. A lo que voy, la ciudadanía ve una política que es un poco glamorosa, y esa era la visión que yo tenía, una visión ingenua de la política, que es como glamorosa, que es fantástico ser diputado, estar legislando, preocupado del país, pero finalmente hay situaciones que son bien pencas, por decirlo en términos coloquiales. El financiamiento de la política, bien penca. Menos mal que no salí diputado, si no estaría a lo mejor tras la reja, porque alguna boletita Soquimich me hubiera llegado a cambio de alguna asesoría trucha. Sobre todo en el partido en que era candidato. No, si están todos mojados. Sí, ¿para qué estamos con cuentos? Entonces, y además la competencia es bien desleal, pues, porque tiene un Giorgio Jackson, que me tocó competir contra él, que sacó 50.000 votos, con un financiamiento pero millonario del señor Marambio. Sí. Claro, ahí hay un doble oye, un estándar financiamiento millonario. El señor Kast también apoyaba ahí por los mates, por los Larraín, con gigantografía. Tú lo único Oye, pero con tu comentario tú lo único que haces es confirmar e interpretar a los ciudadanos que nos ven en este programa, que ya no quieren este tipo de cosas. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, ¿cuáles son el proyecto país para solucionar el tema de la delincuencia? El otro día estuvo aquí el candidato Franco Parisi, y me pareció, y dijo, y cuando las grandes se comen a las pymes, y dijo una cosa que a mí me pareció interesante, dijo, bueno, yo tengo una idea, dijo, que ¿cuál es la idea del señor Parisi? La idea es la siguiente, que una pyme pague el IVA en el momento cuando le paguen una grande no de vengado, sino que gasto efectuado. A 90 días le pagan, a 120 días, entonces es un daño tremendo a la pyme, que es una facultad o ese privilegio no lo tiene una pyme, lo tiene una grande. Entonces lo escuché hasta Longueira cuando era ministro. Pero basta con proponer. Que los emprendedores los 2 primeros años no paguen impuestos. Ahora, Parisi propuso otra cosa que me pareció interesante, que para terminar el tema de la discusión acerca del matrimonio lo sacáramos del Código Civil y cada uno lo hiciera en la religión que le parecía. A nivel religioso. Pero para concluir, yo comparto con el diputado Farca la idea de, a pesar de que estos políticos tradicionales tienen todo esta cosa medio cuestionable, no invitemos al Frente Amplio, que son estos upelientos trasnochados, a que sean gobiernos. Esa es una afrenta para la Unidad Popular. Sí, oye, pero seamos. No, es que la verdad, es que lo que pasa es que yo creo que. Pero que son unos upelientos trasnochados que vienen a revivir son unas personas que son. Bueno, esto se defiende. Pero defiende. Pero lo que pasa es que un dato que me gusta. Pero que no hay nadie. Pero a mí me parece injusto porque aquí no hay nadie del Frente Amplio. Yo podría. Es que nunca hay nadie, porque salvo en Twitter y en las redes sociales no existen. No, pero. En mi distrito no conozco ninguno del Frente Amplio. Nunca he visto a alguien del Frente Amplio en una feria, en un consultorio. Además, cuando nos invitan a los programas pero Daniel, en lo concreto, llevemos la cosa objetivámoslo. Pero Daniel, pero contéstame esta pregunta y también contésteme esta pregunta a ustedes. Si yo quiero armar un partido político en Chile, para competir con dos fuerzas que siempre han estado en el poder, no es una cosa fácil. Lo lograron hacer. Y además, no solamente lo lograron hacer, sino que estamos hablando... Pero desde la planilla del gobierno... Pero déjame terminar. Bueno, da lo mismo, pero déjame terminar. Ellos son reales. Pero déjenme terminar... Yo quiero hablar porque soy la mujer de este panel. Déjenme terminar la pregunta. Entonces, lo lograron hacer. Y no solamente lo lograron hacer, lograron presentar una candidata que no tiene ni siquiera la adhesión de la encuesta que tiene Carolina Goich. Sale todos los días en la tele. Bueno, pero podrán, da lo mismo. Sí, el punto es
Pero tiene más prensa que todos los otros candidatos Bueno, juntos. ¿por qué asocian eso? ¿Por qué asocian eso? Se han seguido toda la norma para conformar un partido político, han seguido toda la norma legal. ¿Por qué lo asocian a populismo? Quiero que me digan eso. Porque no tienen ninguna propuesta, ninguna propuesta seria. Ninguna. Imposible. Por Entonces, eso es populismo puro. Ahora, yo quiero decir que los culpables de todo esto, perdón, son la nueva mayoría. Otra vez, mi más sentido pésima. Pero. Es una agresión. Pero es la nueva mayoría. Pero es la nueva mayoría. Ex nueva mayoría, por eso va a tener otro nombre. No quiero ofenderte, perdón. La papeleta Pero es próxima. absolutamente honesto mi pesar. Digamos, la nueva mayoría le dio este espacio al Frente Amplio Fueron de subsidiados. aparecer. Eso es Fueron verdad. subsidiarios. Ustedes también le dieron este espacio. No, nosotros no. Sí, no. ustedes también. No, pero cuando hay, a ver, sí. cuando la gente está decepcionada, No, sí, de todas está maneras. decepcionada al mundo De todas político por maneras. una serie de cosas que ya acabo Sí. de Ahora, comentar en este en programa, ese sentido me da obviamente culpa. se le da un Ahora, espacio Ahora, que se crea un nuevo pero gen. solo quiero terminar. Es verdad que Dejemos la de todas introducción. formas este fenómeno se ha dado no solo en Chile, o sea, en distintos países han Grecia, aparecido. Europa, Medio España, o Oriente. sea, ahora Francia. Entonces, en el fondo Con sí, resultados desastrosos. efectivamente, nosotros, la clase política, le dimos este espacio al Frente Amplio a aparecer. Ahora quiero decir una cosa. Yo me hago responsable porque soy representante de un partido que admiro, que quiero mucho y que representa mis valores, pero además de eso no me voy a hacer responsable por algo en lo que yo soy nueva. Por eso es el momento de pasar mi candidatura, de que la gente empiece ¿Cuáles son los valores de a la UDI? votar por personas nuevas, La por personas tortura, jóvenes persecución, ¿cuál que es? tenemos No, experiencia en la calle. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar en fundaciones. Respeto por las mujeres, porque si no, ahora hay demanda por esta cuestión, o sea, Discriminación. ahora ni una menos. Entonces, ni una más. Oye, este programa está demasiado peleado, este ¿sabes qué? programa. Otra mujer en este. Sí, siempre que soy yo se pelea, ¿no? Bárbara, ¿por qué tú decides participar en política en un escenario tan adverso? Una buena pregunta. Muy adverso, ¿ah? Y decir, bueno, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? ¿Qué es lo que te motiva a participar primero en política y qué es lo que tú puedes aportar a ideas o a Proyecto País que no se hayan ofrecido en la plataforma de todo el abanico Sí, de los yo partidos sé. políticos? Bueno, me encantó esa pregunta. Muchas personas creen que yo perdí al entrar en la política, porque efectivamente yo era respetada en el ámbito de educación. De hecho, cuando nos conocimos me llamaban para debatir por temas de educación. Yo soy periodista, pero también soy profesora, mucha honra, es la carrera que más, o sea, las dos las quiero, pero amo la educación. Mientras Camila Vallejo, Giorgio Jackson tocaban las ollas en la calle, yo me llovía en Peñalolén haciendo clases. Entonces, yo tengo mucho que aportar desde la experiencia. No solo yo soy de clase media y mi familia fue de mucho esfuerzo, sino que también trabajo con gente que lo necesita. He trabajado durante toda mi vida laboral y mucho antes, desde el colegio. Y muchos no entienden por qué entré a la política, siendo que yo fui la emprendedora del año, no es por pasarme carta, pero digo, yo estaba respetada en otro ambiente y llego y me meto a la política, pero no estoy para nada arrepentida, he conocido gente maravillosa y yo creo que la ¿Solo en la UDI política... o en todos lados? En todos lados. Está muy bien. En todos lados. De verdad que sí. ¿En la ESE también? No, en todos ¿En la lados. ESE Me también? cae súper bien, me encantan las cosas que dice. Daniel, ¿para qué sirve de una decirlo? excepción en la DC. Daniel, yo siempre le digo que es más de derecha que de allá. Oye, Daniel, es más de derecha que... Eso me gustó esa declaración, es más de derecha, Daniel, que de... Pero es que yo de verdad, hemos estado en otros programas, le tengo mucho respeto y todo, al señor Chile no lo conozco, entonces, pero me puede caer bien también. Después podemos conocernos. Pero quiero decir que además de eso, yo creo que la política en sí es algo precioso. Quiero solo terminar que de verdad nosotros tenemos que mostrarle lo bonito que es la política a la gente y hacerlo por más tonto que suene, pero desde el corazón y desde los valores, desde el querer a la gente, desde el pensar en la gente, ponernos en los pies de ellos. Y no hay mejor camino que la política hoy para mí, para ayudar a más. Yo me cansé de ayudar a 100, 200 niños. Porque al alcalde de la comuna en donde yo trabajaba le daba la gana quitar el programa y lo quitaba y se quedaban los niños llorando y sin poder ir a la universidad. Entonces me cansé de eso y yo hasta que no cumpla con mi objetivo de ayudar a la educación en su calidad, porque hoy
Muchos niños en cuarto medio no saben las tablas de multiplicar y aunque a los profesores, a los que yo represento con mucho orgullo, les duela esto, es la realidad. Y la educación en la sala de clases, en el colegio, es patética, no en todos. No todos los profesores son malos, hay algunos héroes de verdad de la educación, pero en serio los problemas de la sala de clases son mucho peores de los que presenta Camila y Giorgio, porque de verdad no han estado nunca en la sala de clases, no tienen idea lo que pasa. Entonces, de haberlo hecho, la plata no se hubiese ido para la gratuidad falsa, sino efectivamente gradual, como dice el diputado, y efectivamente a la calidad de la educación. Entonces, en eso yo puedo aportar mucho y también en el tema de la prevención del delito. Yo no soy de la derecha que cree que hay que matar a todos los delincuentes. ¿En serio? Qué bueno. Yo tengo una escuela en la penitenciaría con mucho orgullo, uno de mis alumnos está en la Católica. Oye, entonces yo muy creo mucho en la interesante, reinserción con el diputado social. Farca fuimos a la penitenciaría. Es verdad. Por eso me cae tan bien. Y de verdad un tema... ¿Fuera de reconocimiento de sala usted? ¿O? Se hace patria al que va para allá. Oye, Es lo yo les máximo. quiero... Estuvimos viendo, no, solo un comentario. Evangélico. Estuvimos con Gabriel Silver hablando en serio, y Mario, esto te va a gustar mucho. Y la verdad también yo estoy seguro que sí. Y vimos el trabajo que hace el mundo evangélico. Y es realmente... increíble. El tema de la rehabilitación. Sí, impresionante. Si nosotros no ayudamos a la reinserción, ese chiquillo va a salir de la... Bueno, chiquillo, yo tengo hasta 70 años, pero ese chiquillo va a salir a la calle, va a volver a delinquir porque nadie le va a dar trabajo, digan lo que digan, nadie le va a dar trabajo, va a volver a delinquir y va a delinquir su hijo, su nieto y todas sus próximas generaciones. Si nosotros no le damos la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, no hay ninguna posibilidad de que el delito se acabe. Así los quememos en la vía pública, como quisieran algunos. Para que, para que no se queme en la vía pública, yo le quiero recomendar una marca automotriz. Se llama Chevrolet. Y el mejor concesionario, usted lo sabe, señora, señor, es Inalco, concesionario líder de General Motors, donde usted fácilmente podrá acceder a una gama de modelos, a una gama de financiamiento, con un CAE que le gusta al señor Gabriel Silver, un CAE súper bajo, carga anual equivalente, donde está incluido todo. Y se puede llevar ese Camaro de color azul que se transforma en rojo, señorita Bárbara. ¡Wow! Tiene todos los Imagínese. colores, ¿verdad? Se cambia el color del auto. Uno aprieta el botón y... Impresionante. Y lo que es más fácil, www.inalco.cl. Si usted no tiene tiempo, ahí, www.inalco.cl, sí, ahí puede usted acceder a la gama de vehículos Chevrolet. El señor Daniel Farcas no me contestó una pregunta. ¿Cuál de todas? ¿Qué tan difícil ha sido apoyar un candidato que a lo mejor no Que era no el apoya a ideal para nadie. usted? No, yo tengo Cuéntela firme, cuéntela interna, yo de verdad tengo sin maquillaje. Tengo la mejor opinión del senador Alejandro Guillé, nuestro candidato a la presidencia, y de hecho con Gabriel Silver hace unos meses atrás tuvimos una cena con él donde yo creo que él demostró que efectivamente tiene, a diferencia de lo que se dice, ideas, convicciones, valores, y a mí no me gusta esta política que está tan de moda de denostar y de atacar sin argumentos que efectivamente tengan ninguna solidez. Podrá gustarle más a algunos o menos a otros, pero yo creo que Alejandro Guillé tiene efectivamente las cualidades y obviamente las convicciones para ser candidato a presidente. Y efectivamente él también está pagando los costos de esta suerte de confusión que hay hoy día en el mundo de la política. Y lo que ocurrió en el PPD el día sábado, creo que es un buen ejemplo que las cosas se pueden rectificar. Y yo agradezco además la honradez intelectual, la inteligencia emocional y también la modestia con que Alejandro Guillé se paró frente al PPD, dando, por supuesto, un apoyo a las políticas que nosotros hemos propiciado a lo largo de los años y también reconociendo a Ricardo Lagos. Yo creo que eso habla muy bien de él. Hay un sector de la ciudadanía que, lo dije anteriormente, que no quiere un populismo, que no quiere una extrema izquierda, que incluso la extrema no izquierda a la cual tú representas, y probablemente es el discurso también de Alejandro Guillé, se siente incluso decepcionada, donde piensa que las cosas que se prometieron no se cumplieron porque se hicieron mal. No es que había que hacerlas, se hicieron mal, y tú mismo lo has reconocido acá, entre ellas la reforma tributaria. Y otra, mucha en calidad de pendiente, calidad de temas pendientes, que la ciudadanía sí quiere un cambio relevante y concreto, el tema de la delincuencia, donde tú, por ejemplo, también participas bastante. Entonces no quiere una izquierda como la que vio hoy, ni menos una izquierda extrema. Tampoco quiere una derecha donde ha visto que están las colusiones, donde ha visto que hay una serie de situaciones en las cuales hay mayor concentración del poder económico y donde finalmente el país
no crece ni le llega a todos. Y sin embargo andan buscando un centro, donde tradicionalmente ese centro era la democracia cristiana. No voy a hablar de la democracia cristiana que participó la nueva mayoría, voy hablando de una democracia cristiana en la cual fue fundada. Y hoy día ese centro, como que centro, no existe, como que hay un centro que siempre tiene que hacer alianzas por un lado para el otro, porque si no, no voy a poder tener una oportunidad en ningún escaño, sea en el Parlamento o sea en la moneda. Ese centro, perdón, existe, lo que pasa es que no ha tenido resonancia en la ciudadanía, que es Amplitud, Ciudadanos, Red Liberal. Esos son los tres partidos o los tres movimientos políticos de centro. ¿Pero por qué tendrían que ser ellos de centro? Porque no, más que derecha, yo creo que son absolutamente inconsecuentes. No digo que sea malo ser de derecha, pero Cast es de derecha. No, eso es Bópoli. Pero habló de Andrés Velasco, que no tiene ninguna convicción realmente que uno pueda reconocerle. Efectivamente, que se quedaron sin firmas porque no pasa en ese mundo que ni siquiera juntó las firmas. Es que ¿sabes lo que pasa? Parece y huele de derecha, pero tienen algo que no tiene la derecha. Y por eso me simpatiza por lo menos a mí el centro. La derecha tiene una beatería. Es que la derecha tiene una beatería que yo no comparto. Esa beatería es la que nos tiene ahora nos tiene amarrado con una ley de divorcio, en virtud del cual, si ambas partes quieren no están de acuerdo para separarse, tienen que esperar 3 años y qué sé yo, porque acordémonos que la derecha estuvo en contra del divorcio, en contra de los anticonceptivos, por supuesto, en contra del reconocimiento de los homosexuales. ¿Teníamos hijos naturales antes? Sí, o sea, hace poco. Es que la derecha justamente lo que ha hecho es tratar pésimo a la clase social que tú representas. Y ahora tú estás representando a la derecha. ¿Pero por qué tratar pésimo? Si ha tratado pésimo valores... a tu clase social. No, ¿por qué? Si nosotros tenemos valores que vamos a defender. ¿Clase social te refieres a mujer? No. Pero hay una clase social de centro. Te dije hombre. Pero a mí me gustaría que que venía de una clase social, una clase media. La clase media, pero Mario Chile, esa clase media era muy se sentía muy identificada con el partido tradicional demócrata cristiano. Y el partido radical. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que hoy día los radicales más solo bomberos? Yo quiero decir lo siguiente en ese contexto. Primero, dennos una oportunidad y estamos despegando con una candidata pese a todos los costos efectivamente que ello implica. Segundo, creo, Agustín, que hablar del centro-centro, salvo el proyecto del Frafra en su oportunidad, no existe. No existe, yo Nadie, creo. Todos somos tal vez... No existe el centro-centro. No, yo creo que en política nadie se... ¿Usted está de acuerdo en el hashtag ahí? CDD-confusión política. Lo que acaba de decir diputado Silver dice, no existe el centro-centro, ni va a existir nunca. No, todos o izquierda o derecha. Alguna idea más progresista o más conservadora respecto de la realidad. No es paradójico de que efectivamente Ciudadanos no haya tenido las firmas. Tú ves encuestas como el CEP u otras, no de partidos políticos, sino que cómo se definen los chilenos, todos se definen muy con la palabra centro, pero de centro izquierda, centro derecha, más moderado, progresista, liberal. Pero el centro puro, yo llego hasta desconfiar quién se define en esos términos en una conversación, aunque sea en una casa, porque yo creo que todos tenemos algún sentido, efectivamente, país, de la vida o de la sociedad. Segundo, creo que... Pero te tengo que interrumpir ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, la democracia cristiana. La democracia cristiana fue grande cuando era un partido distinto. Hay que decir que la democracia cristiana, en la época de Eduardo Frei, uno mira las grandes reformas, no era para nada un partido centrista. Era un partido que llevó adelante la reforma agraria, la reforma educacional. Yo creo que, claro, desinterpretándose de lo que son las ideologías a veces muy marcadas, que a veces frenan el progreso de este país, con cierta independencia, libertad, pero un partido más bien progresista. Yo creo que eso es lo que busca hoy día la democracia cristiana, desalineándose de lo que es efectivamente la nueva mayoría. Uno mira, por ejemplo, las elecciones en Francia, también de alguna manera tuvieron ese sello. La izquierda tradicional estaba con Filón, finalmente Hollande en segunda vuelta, ya que estamos en el tema del balotaje, terminó apoyando a Macron. Yo creo que, volviendo la conversación de esto, el tema de la desconfianza, es que yo creo que estamos en un escenario muy líquido. Y ese es un tema, como bien dijo nuestra colega profesora, este es un tema casi crisis que vive la democracia occidental. Uno mira Grecia, España,
Francia, lo mismo que pasa en Estados Unidos. Hay una crisis de la representatividad a nivel mundial y en Chile obviamente somos depositarios de aquello. Porque el ciudadano, ya no quiere esperar, si eso es lo que pasa. No quiere esperar porque no le dan resultados. Tú eres testigo. Usted como colega. Lo que pasa es que esta colega abogado, colega, ya me salté, colega, no profesor, que somos abogados de profesión, democratizó mucho la relación. Entonces tenemos una democracia que es muy de la época griega, de parlamentarios, siglo XIX. Incluso yo me llevo a pensar si es que el Congreso hoy día, donde todos pueden votar y participar rápidamente de una deliberación, tiene sentido en esta democracia líquida, efectivamente, que, como digo, horizontaliza mucho más en el tiempo que antes. A eso yo que... pero no es distinto de los distintos senadores, diputados, candidatos a la presidencia que han venido reiteradamente a este programa, de que hacen un análisis de lo que está pasando en el mundo y no es distinto a la realidad que pasa en nuestro país. Pero hay mucha gente, no sé cuánta, a lo mejor tú dices deben ser 100, no sé que son 100, pero decir que ya desconfiar que alguien no quiere una postura ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda o de centro izquierda, sino que quiere una postura más moderada de centro, ese mundo no existe. No, yo creo que hay mucho espacio ahí, pero no del centro puro. Del centro puro. No, yo te estoy tocando el centro puro. El centro puro no quiere una democracia cristiana, como fue de mucha gente que nos ve en este programa de la tercera edad, que fueron demócratas cristianos, fueron adherentes, fueron adherentes y que no quieren ninguna alianza con el Partido Comunista, por ejemplo, porque eso no fue su historia. Exacto. Entonces, no me digas que ahí no mutó la democracia cristiana, ahí se le fue gente, a mi juicio, que era del centro-centro y que no quería una alianza con un partido de izquierda. Es una verdad. Yo no invento esa conversación. Agustín, pero sí recojo que a esa gente le gustó mucho este entendimiento del centro con la izquierda y que posibilitó una transición en los años 90 cuando no estaba el Partido Comunista. En lo que puede ser una dispensación, puede ser una dispensación, una etapa, pero hoy día estamos viviendo otra etapa. Y eso estamos de acuerdo. Hoy día estamos en otro mundo. Si no estuviera el Partido Comunista, incluso los del PRI volverían con ustedes, que son varios DC que se fueron en un éxodo. Lo mismo Jaime Mulet con su partido federalista. Claro, volverían a ese centro. Lo que pasa es que el PC es un músico que no le suena mucho a la nueva mayoría, debería estar con el Frente Amplio. Como dije, son los vientos trasnochados. No, pero al PPD que aplauden el marxismo. Pero pregúntale a Daniel Farca. Pregúntale a Daniel Farca. Más cercano al Frente Amplio. Pero pregúntale a Daniel Farca. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué no le preguntan a Daniel? Porque Daniel sí tiene... Porque no quiero ponerlo en aprieto, Daniel. No, yo estoy pasando por un proceso de reflexión, nuestro amigo. Yo estoy en un proceso de reflexión, así que no puedo contestar preguntas tan cotidianas y mundanas. Yo estoy tai chi. Así que se está dedicando al yoga, por el yoga, que en realidad es un gran ejercicio y lo recomiendo. Pero concedámosle que conteste por lo menos. El trasero. Yo creo que efectivamente el PC apoya a Guille y el PPD también. O sea, ahí hay una alianza súper clara. Yo creo que efectivamente hoy día tenemos una situación bien compleja. Yo en eso estoy de acuerdo. Porque vamos a ¿Estás de acuerdo en la alianza? No. ¿O la alianza compleja? No, en lo que estoy absolutamente convencido es que la nueva mayoría como tal, como estrategia política y como alianza política, va a tener una dificultad muy difícil de resolver, que es tener dos candidatos con dos discursos distintos, que estamos viendo que eso va el centro y más la izquierda. Las dos bandas del pool. Exactamente. Y eso tiene una matriz para poder, evidentemente, conjugarlo con una eventual segunda vuelta, en la medida que haya un discurso que también sea cuidado en las formas y en el fondo. Yo creo que ahí, evidentemente, hay un desafío sumamente complejo y difícil para los partidos, y los incluyo a todos en esta tarea, porque obviamente tenemos una derecha que tiene un candidato muy potente, además estructurada y ordenada. Tenemos por la ultraizquierda trasnochada y absolutamente demagógico populista un discurso que es muy atrayente, porque es verdad, porque pero usted no quiere ponerlo yo creo que efectivamente en la tercera del día sábado tenía que ver con una cultura reactiva del Twitter. O sea, claro, es súper fácil hacer política así, pero es muy distinto cuando y donde todo es gratis y obviamente todo es gratis en el mundo ideológico donde todo es gratis, pero nadie sabe de dónde sacar la plata. Un proyecto hay que condonar, es que lo que pasa es lo siguiente: condenemos el CAE. Bueno, la educación gratuita para todos inmediatamente, educación gratuita para todos inmediatamente, salud gratuita, ok, ¿y cómo lo vamos a hacer?
¿Y qué país vamos a construir? Entonces yo creo que ¿Y quién va a pagar las cuentas? No, frente a eso, ¿y qué crecimiento económico vamos a tener? No las ¿Y qué paga desarrollo? nadie, pues, como No, lo que pasa es que Argentina. es de una irresponsabilidad Y vamos a que terminar en Venezuela. que termina exactamente como en Venezuela. Si eso es lo que pasa, que hoy día lo que está viviendo el pobre pueblo venezolano, hay que algunos partidos todavía no denuncian como una dictadura, pero que nosotros sí, hace mucho tiempo atrás, yo desde que llegué a la Cámara lo he hecho particularmente, y en el PPD hay una inmensísima mayoría que lo ha denunciado. Y bueno, cuando uno propicia, y por eso yo creo que el problema hoy día no es el Partido Comunista, el problema hoy día es el trasnochado discurso de algunos que están obviamente propiciando que Chile deje de ser un país, como lo es hoy día, un país democrático, un país que da certeza, un país que tiene gobernabilidad. Y eso evidentemente corremos un riesgo. Y Beatriz Sánchez, que no tengo nada personal en contra de ella, al contrario, hemos estado con Gabriel en programas con ella, es muy simpática, muy agradable, pero Una claramente representa, gran profesional. pero representa una colega. Está lleno de periodistas de todo esto en la política últimamente. De periodistas llegando a alto cargo. ¿Tú eres periodista o profesora? Ambas. Estudiamos carrera. Escúchame. Bueno, pero corremos un gran Tenemos riesgo. dos candidatos periodistas a la presidencia. Es que eventualmente en una segunda vuelta, si hubiera entre Piñera y Beatriz Sánchez, Es que no yo existe estoy esa seguro, posibilidad. no, si, oye, sí, eso es típico de Ya, pero ¿qué pasaría? Pero en esa situación estoy seguro que varios de los que tradicionalmente votamos por la nueva mayoría o concertación votaríamos por Piñera. Y me incluyo, yo votaría, pero con el dolor de mi alma por Piñera, pero prefiero un gobierno medio fascistoide que un gobierno upeliento. O sea, prefiero la beatería, la beatería mugrienta de la derecha. Prefiero esa beatería mugrienta. No sigas con esa frente a la Unidad Popular, porque estos niños que no le han ganado a nadie, que no le han ganado a nadie, pero si no le han ganado a Pero si nadie. la Unidad Popular fue un desastre, Farca. Está bien, Fue un pero eso desastre. no es el punto. Tenía un diputado que salió subsidiado porque nosotros no llevamos candidato, porque esa es la verdad, si no No, hubiese sido tuvimos que diputado, omitir, así fue. si no hubiese sido diputado nunca. ¿Y qué lectura le hacen ustedes cuando... Un gran error. Es que ahí están las negociaciones que decía el señor Chile, porque Jackson no tenía partido político, no tenía adherente, entonces hagamos una estrategia para levantarlo y finalmente cuando ya estoy, no sé, en el Parlamento... Pero no demonicemos tanto la palabra transaccional. Yo creo que la política es un poco el ejercicio del poder y la gente espera que así sea. O sea, decir que esto es transaccional y por eso ya es negativo. Es que son elecciones... Yo creo que la gente ha cambiado. No, antes era una cocina chica, cocinaban algunos de manera oscura y eso es lo que condena finalmente al elector. Hoy ya nos gusta más una kitchenette pública, cuando uno va a un restaurante y ver cómo se toman las decisiones. Pero la política tiene mucho de transaccional y eso es en las sociedades más desarrolladas porque justamente es cómo hacer gobierno, cómo hacer mayoría para obviamente gobernar. En eso consiste buena parte de la política, pero concuerdo contigo, hubo una suerte de guiño al movimiento social, buscando mucha simpatía fast food o de venta fácil, como diciendo, incorporando a 2 o 3 caras, efectivamente el movimiento, van a estar los que están marchando en el gobierno, y yo creo que al final del día fue un atajo, como digo, con muy malos resultados, porque a poco andar, finalmente tuvimos a Jackson que creció al alero de la nueva mayoría, del punto de vista de su equipo, todos trabajan o trabajaron hasta hace muy poco en el gobierno y hoy día hablan desde afuera, predican efectivamente como que siguieran estando en la calle cuando han llegado al Congreso con el subsidio absoluto efectivamente de la nueva mayoría. Y eso creo que fue una autocrítica que tenemos. Ahora eso puede volver a pasar. O sea, porque tú mismo me reconoces que hay transacciones, hay negociaciones. Yo creo que hoy día hay una suerte de cese de convivencia. Camas separadas ya hasta hace un año. Pero atrás, quiero quedarme con la frase de Daniel Farca cuando se refiere al Frente Amplio como la izquierda trasnochada. Porque así se lo define él, la izquierda trasnochada. Pero yo no soy, quizás porque soy muy simplista para ver las cosas nomás, yo no soy un analista político. Pero simple está lo... Bueno, pero cuando uno ve la izquierda trasnochada, tiene un porcentaje hoy día en la encuesta esta izquierda trasnochada. Y que siempre ha estado, digo, bueno, en las dos elecciones. Pero debe andar bordeando el 14%. Antes se llamaba Roxana Miranda, Marcel Claude. Pero hoy día Alejandro Guillé lo debe superar por 4 puntos más o 5 puntos más, que está en un 19. Yo no concuerdo con el señor Chilin, que esa izquierda trasnochada, que si pierde en una elección presidencial para una segunda vuelta, vaya a votar por Piñera. Pero yo sumo la izquierda trasnochada del señor Daniel Farca más la nueva mayoría y me da más que Piñera. Bueno, así es. Entonces... es un hecho la causa. ¿O no? ¿Qué opinan claro. de eso? Por supuesto. O sea, puede ser la izquierda trasnochada, puede ser una opción que se pueda dar en algún momento, si supera a Guillé.
Es que no ocurrió. Yo, bueno, todo puede ser. O sea, no digo que no, porque evidentemente la historia nos ha demostrado que las cosas más absurdas, increíbles y desastrosas pueden evidentemente ocurrir. Se nos pregunta la Colo-Colo. Por ejemplo. Todo puede para felicidad de mi amigo Marcos Núñez. Muy cierto. Pero el punto no es ese. El punto es que yo tengo la convicción de que este porcentaje de disconformidad, de inmediatez, como decía Mario anteriormente, que la gente quiere las cosas ahora, rápido, y si no, no. Se ha expresado, y se expresó con Marco Enrique Minami, se expresó con Roxana Miranda, se expresó antes incluso con Max Neff, incluso cuando Frey tenía una elección absolutamente ganada, con más del 50% de los votos. 8 candidatos. Ahora sí, yo creo que no hay que como disminuir el poder que ha tenido el Frente Amplio, sí, o sea, han dominado la agenda, o sea, es peligroso y nosotros lo tenemos que ver como tal. No vamos a sacar nada los que somos de partidos tradicionales si seguimos ignorando al Frente Amplio. No, yo no lo ignoro. Lo que pasa es que antes tenía muchas fuerzas políticas distintas. No, si dentro de mi partido también hay gente que dice, el Frente Amplio. Listas parlamentarias distintas, hoy han tenido, hay que reconocerlo, que se han concertado, en este caso, en una sola lista parlamentaria, en una sola plataforma. Yo quiero darle un regalo, a la pero antes de darle el regalo, dale el regalo de Dunamis. Un Dunamis. Dunamis. ¿Qué es Dunamis? Un regalo, entonces. Si usted quiere arrendar un vehículo, la mejor opción precio-calidad la pueden encontrar Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl, vehículos automáticos, vehículos mecánicos. ¿Puedo arrendar un auto en Concepción? Puede arrendar en Concepción. ¿Puedo arrendar en Viña? También en Viña, las sucursales en Santiago. ¿Y puedo tomarlo en Concepción y dejarlo en Viña, por ejemplo? Por supuesto. Y si además... Eso es muy bueno. Si usted tiene la tragedia que lo chocaron nomás, y su vehículo está en taller, donde arrendar un vehículo es www.dunamis.cl. Si lo choca alguien del Frente Amplio, por ejemplo. Mi regalo para la nueva mayoría, para que tenga opciones y le gane a Piñera. Reconozcan que la reforma tributaria fue un desastre. Den vuelta atrás, igual que un elástico, y con eso no va a tener ninguna opción Piñera. Porque la historia nos ha demostrado, y es cosa de leer desde los egipcios hasta hoy, que cuando los gobiernos utilizan mal las políticas tributarias, caen en el desastre. Uno fue Salvador Allende, con su reforma tributaria, que fue un impuestazo, y otra es Michelle Bachelet, que por su reforma tributaria, para darle el gusto a los pingüinos, no hay ni un pingüino que le esté dando el voto. Nadie está contento con la educación gratuita y de calidad. Se fueron al Frente Amplio, lo mismo que estás diciendo. Y todo porque el medio no condujo a un buen fin. La reforma tributaria frenó la economía, frenó a la empresa y perjudicó a nuestra querida clase media. Porque ahora, si tú quieres comprarte una casita, resulta que tienes que pagar impuestos. Y eso no puede ser. Eso es inmoral. Frenar la construcción de un país es inmoral. Fue el peor error que tuvo la Michelle Bachelet. Y por eso quedó. Si ustedes reconocen eso, están al otro lado, van a hacer gobierno con Guille, con la Goich o con quien sea. Con Goich. Porque Piñera en el fondo se está aprovechando nuevamente. Yo no quiero votar por segunda vez por Piñera. Por rabia. Oye, porque voté ya una vez porque la nueva mayoría lo hizo mal. Y ahora va a votar de nuevo porque va a pasar Beatriz Sánchez. Oye, entonces nosotros ya hemos reconocido que fue mala la reforma tributaria. Eso, fantástico. Entonces, si sabemos que el país está mal, yo solo quiero decir que el único que puede volver a retomar la senda del empleo, de la fortuna de una... es Piñera. Su fortuna. Le fue muy bien en sus 4 años como de la fortuna que era vivir en un país que avanzaba, que nos enorgullecía económicamente, donde había ¿Por qué Osandón no podría ser una opción? Ay, no me habló de Osandón. ¿Por qué no podría ser? Porque recién empezó el día, me dan ganas, como que ya... ¿Pero por qué la única opción es Piñera? Y hay una primaria además. Yo a José Antonio Cast lo valoro, lo admiro, lo quiero. A ver, mi candidato es Piñera porque represento a la UDI, porque soy de la UDI. Y la UDI está apoyando a Piñera. Pero yo a José Antonio Cast lo admiro, lo valoro, lo quiero y lo apoyaría
en una futura elección. Incluso le ¿Ya? perdona su pinochetismo trasnochado. A propósito, están todos trasnochados. Él lo sabe, que se lo perdono. Perdón, bueno, que estamos instaurando un tema. Él lo sabe. Daniel, esta pregunta Él va me para... encuentra muy liberal y yo se el lo director perdono. me está colocando la música y quiero... Estamos en cierre. El cierre. Carlos Peña en su columna del Mercurio habló de ilusión transitoria y vaguedad que exaspera. Así siente el candidato Guille. Yo creo que Carlos Peña va a tener que tragarse sus palabras. Porque yo leí la columna, pero creo que a partir del sábado va a haber un salto copernical. Y espero que así sea. A mí me encanta que la esperanza es lo último que se pierde. Bárbara, gracias por haber venido a nuestro programa. Daniel, gracias por haber participado nuevamente. Gracias. Don Gabriel, Muchas gracias, esperamos Agustín. tenerlo en un próximo Vamos a ir más programa. seguido. Vamos a ver qué va pasando Siempre con la bienvenido acá. candidatura de su presidenta. Que es muy buena pausa, por cierto. Por Dios, que estupenda. Así dicen todos, vamos partiendo. Marcelo. Mario Chilin, junto a usted nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Chao, chao. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl